pon mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortar, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amar, unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor, transfórmame, pon mis 9 horas vamos a estar mirando, vamos a estar hablando muchísimo del tiempo y vamos a profundizarnos en la idea del tiempo. Vamos a tener examen mañana, si Dios permite, en cuanto al tiempo. Vamos a obsequiar algunas cosas mañana si pasan el examen o no. Y si no pasan el examen, sépase que tienen tiempo para ver el seminario del tiempo, así que no hay ningún problema con ello. Espero que esté bien con los hermanos. Vamos a estar dando 2 descansos. Creo que tenemos hoy 3 horas. Damos 2 descansos. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede dar en papel durante el descanso y la tratamos de contestar después de regresar del descanso. Si alguien tiene alguna pregunta al final de la presentación, permito que se levante las manos y se hacen las preguntas y podemos tratar de contestarlas lo mejor posible. Es importante que sepan ustedes que mucho va a depender del panorama bíblico que cada uno de ustedes tenga en cuanto a la escritura. Esto es, va a depender mucho de lo que ustedes entienden de la Biblia para entender el tema que vamos a presentar esta hermosa noche. Entonces, vamos a hablar del tiempo, ¿ok? Vamos a hablar del tiempo. Para entender el tiempo, es una de las cosas parece ser más sencillas pero más complejas del mundo. En esta primera hora lo que queremos hacer es que se comprenda cómo vivimos el tiempo, cuántos tipos de tiempo existen, qué parte de nuestro ser humano vive en cada sección de estos tiempos y después cómo empezamos a mirar el tiempo de una manera totalmente distinta. Vamos a hablar de muchas cosas. Yo no sé cuál sea el panorama bíblico que cada uno de ustedes tenga. No sé la profundidad que tengan de las escrituras y es tal vez por eso le van a batallar un poquito, pero espero tomarme el tiempo para que no haya ningún problema. Vamos a empezar con los tipos de tiempo que hay. Hay 3 tipos de tiempo, ¿ok? El primero, el segundo y el tercero, ¿ok? Son los 3 tipos de tiempo, ¿ok? El primer tiempo es el tiempo el cual es inmesurable. Es el tiempo que nunca se va a poder medir. Es el tiempo en el cual vivimos, es parte del tiempo en el cual existimos y es en ese tiempo en el cual nosotros como seres humanos tuvimos un inicio. En el hebreo se le llama olam, lo que se puede entender después como el más allá o le vamos a llamar nosotros como el tiempo eterno, la eternidad. En esta gráfica lo que hemos hecho es que hemos utilizado un símbolo que normalmente se utiliza a veces en matemáticas, aunque es un poco distinto, al cual se le llama infinidad. ¿Qué significa infinidad? Que no tiene fin, es infinito. Pues el tiempo eterno es un tiempo que no tiene fin, es un tiempo que no tiene inicio. Tú y yo somos finitos. Dios es eterno e infinito. Y entonces es difícil comprender esto. Tú y yo somos una gota de agua. Dios es todo un océano. Es difícil que una gota de agua comprenda un océano o la idea de un océano. Así que el primer tiempo que vamos a mirar es el tiempo eterno. El tiempo eterno. El olam.
Olam en hebreo. ¿Okay? El segundo tiempo que vamos a ver es el tiempo al cual nosotros le llamamos el tiempo cronológico. El tiempo cronológico viene de la palabra griega transliterada cronos. Cronos es una transliteración. Esto es, se utiliza en el griego así, no se decide tomar una palabra en nuestro idioma para traducirse, así que se toma y se translitera. A eso se le llama el tiempo cronos. Cronológico, el tiempo cronos. El tiempo cronos tuvo su inicio y el tiempo cronos tendrá su final. El tiempo cronos es el tiempo que se puede medir. El tiempo que se puede medir. El tiempo que tú y yo entendemos como años, como décadas, como siglos, como milenios. Tuvo un inicio en la eternidad, en lo eterno. Tiene un fin en la eternidad. Es el tiempo cronos, ¿ok? Después, el tercer tipo de tiempo que hay es lo que se le llama también en el griego transliterado, o la palabra transliterada, kairos. Kairos es el tercer tipo de tiempo. Kairos es un tiempo oportuno. Es la oportunidad que tenemos durante el tiempo cronos y que nos afecta en el tiempo eterno. Kairos es el tiempo oportuno. Es un momento en el tiempo cronos en que tú y yo tomamos una decisión. Si ustedes se casaron con su cónyuge y decidieron de alguna u otra manera piropearles, o decidieron decirle palabras bonitas, o decidieron, como decimos en Ciudad de México, se declararon su vida, su amor, ese fue un tiempo kairos que cambió tu tiempo cronológico. Si no hubieras decidido hacer eso, y en su mayoría son los hombres los que lo hacen, tengo entendido que aquí en Valle Hermoso son las mujeres las que hacen ese tipo de declaración, y si en ese sentido son las mujeres, si no hubiese pasado ese tiempo, sus hijos no estarían aquí. O sea, el tiempo kairos es un tiempo oportuno. Son medidas del tiempo que Dios permite y que si no las tomas tienen una dirección eterna, diferente total. Entonces son tres tipos de tiempos. Número 1, el eterno. Número 2, el cronológico. Y número 3, kairos. Si lo vemos de esta manera, o en esta gráfica, decimos lo siguiente: lo eterno hace que inicie el tiempo cronos. El cronos tiene su inicio. ¿Cuándo tiene su inicio el cronos? El cronos tiene su inicio en los primeros días de la creación de la tierra. ¿Ok? Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, Génesis capítulo 1, donde se define la creación de la tierra, ¿ok? Génesis 1, en el capítulo 1, donde se define lo que se entiende como la creación de la tierra. Primero, en Génesis 1.1 dice así. Génesis 1.1 dice así: en el principio, esto es, la palabra principio es lo que se entiende en hebreo como Bereshit. Bereshit es en el principio. Más bien traducido sería en principio, porque no es lo mismo en el principio que en principio. ¿Ok? Son totalmente distintos. Porque en el principio podríamos llegar a pensar que habla del principio de la eternidad, pero no es así. Es Bereshit en principio, que quiere decir en el inicio del tiempo cronos. No de lo eterno, sino del tiempo cronos. Es más, la misma palabra Bereshit, el hebreo se escribe de la derecha a la izquierda, ¿ok? Inicia con una primera letra, la cual la letra es la letra Beit. A ver, ayúdenme todos. Beit. Beit
Es una palabra que significa casa, pero se le coloca a la letra B, lo que tú entendemos como B. Primero es A y luego es B. B es Beit. Y Beit, ¿verdad? Es la B. Antes de la B está la A. En el hebreo, primero está la Aleph y luego está la Beit. ¿Cómo inicia toda la Biblia? Inicia con la letra B. Beit. ¿Por qué inicia con la letra B y no con la letra A de Aleph? Inicia con la letra Beit porque el principio del Cronos no es el principio de todo lo que existe. Repito, inicia con la letra B porque es realmente la creación del mundo lo segundo. Lo segundo. Lo primero, si se le puede decir así, aunque es eterno, es la eternidad. Entonces, Dios es el Aleph, el alfa, Dios es el alfa, antes de lo creado. Y cuando decimos Bereshit, decimos en principio. Ahora, cuando hablamos de este primer día, dice ahí mismo en Génesis capítulo 1, en el versículo 5, dice así, 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. ¿Ok? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Realmente, el primer día dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice. En hebreo es, Bereshit bara Elohim Beshemayim ha'aretz. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Cuando Dios crea eso, también se crean 10 cosas que tal vez nunca lo has meditado, pero se crean 10 cosas. Lo primero que se crea es el cielo, lo segundo que se crea es la tierra, lo tercero que se crea es el caos, lo cuarto que se crea es la desolución o el vacío, lo quinto que se crea es la luz, lo sexto las tinieblas, lo séptimo el viento, lo octavo el agua, lo noveno lo largo del día y lo décimo la noche. Ahora, lo que tú y yo entendemos como primer día no se puede colocar bien aquí, porque dice en el versículo 3, y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. Cuando tú y yo pensamos en un día, lo primero que tenemos que hacer es desintoxicar nuestra comprensión en cuanto al tiempo. ¿Cuántos tipos de tiempo hay? 3. El Olam, la eternidad, lo eterno. ¿El qué? El cronológico. ¿Y el qué? El Kairos. El cronológico inicia aquí. Eso de en el principio habla del tiempo Cronos. Y cuando hablo del tiempo Cronos me refiero a la tierra y a los cielos. A la tierra y a los cielos. Ahora, cuando viene la primera, el primer día, es el resultado, según el verso 3, y fue la tarde y la mañana un día. Pero tú y yo creemos que un día es 24 horas. Y lo primero que tenemos que hacer es tenemos que desintoxicar eso de nuestra mente. ¿Ok? Porque no es así. Sí es así, pero no es así. Lo voy a explicar en un ratito, ¿ok? Entonces, sí es así, pero no es así. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que mide las horas? Y es una pregunta. ¿Qué es lo que mide las horas? ¿Ah? El reloj. No, ¿qué mide las horas? ¿Qué mide las horas? El día y la noche. La luz, el sol. Pero aquí todavía no está creado el sol. Ni la luna. ¿Sí te habías dado cuenta de eso? Porque si tú sigues leyendo, es después cuando se crean las lumbreras. Fíjate cómo dice ahí en el versículo 15, 14 y 15, y dice así:
en el cuarto día, ¿ok? Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. En el cuarto día se crean las lumbreras. Esto es, la luz, ¿ok? Que tú y yo pensamos como luz, no toda viene del sol. La luz no toda viene del sol. Esto no viene del sol. La luz que fue creada en el principio no era el sol, porque el sol fue creado después. ¿Sí me sigues? Entonces dice ahí, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. He aquí, ahí sí inicia lo que tú y yo comprendemos como 24 horas del día. 365 días, ¿qué? Del año. Pero también eso está mal. ¿De qué estás hablando, hermano? Estamos todo también. Sí está mal, porque son 365 días, pero luego hay años bisiestos donde se le añade un día. ¿Quién está mal? ¿Estamos mal nosotros o están mal ellos? ¿Cómo se determina eso? El tiempo cronológico no se debería de medir con un ordenador ni con un reloj, sino se mide con las lumbreras. Por eso tienen que ajustarse. Y tú dices, pobre del niño que nació el 29 de febrero. Pero ¿por qué se ajustan los años? Porque nosotros que seguimos un calendario bajo el sistema solar, no lo seguimos correctamente en la parte moderna, sino que lo hemos adaptado de la forma correcta. Y entonces dice ahí en el versículo 3:15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día que cuarto. Entonces, escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Póngame atención los jóvenes, ¿ok? Los días de 24 horas se inician aquí. Antes de estos días, ¿cómo saber cuántos días de 24 horas son realmente un día? Para comprender 24 horas. Lo dejo en el aire para que lo mediten y se mareen un poco más, ¿ok? Todo bien, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de eso, hablamos de ello. Ahora, eso es lo que sucede en el cuarto día. En el cuarto día hay una separación. El sol y la luna, la cual la vamos a utilizar tú y yo como lo que hoy en día conocemos como día. Si yo voy a manejar mejor mi tiempo, lo primero que tengo que entender es la diferencia del tiempo. ¿De qué tiempo estoy hablando? Ahora, entramos a un tema todavía más profundo. ¿Listos? El ser humano es creado. Solo que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, en el versículo 26, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ok? Dios es espíritu. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Y los que le adoran, que le adoran en espíritu, ¿y qué? Lo que estamos, tú y yo estamos hechos a semejanza de Dios en la parte del espíritu. Cuando tú y yo somos creados, porque luego dice ahí también en el versículo 27, dice el 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen en este día, sexto día, te pregunto, ¿Dios tiene nariz como la tuya y como la mía? Es una pregunta, ¿sí o no? No, ok, no, muy bien. Entonces,
Cuando dice que creó a Dios al ser humano a su imagen, no habla de este cuerpo físico, sino del espíritu. Lo que le vamos a llamar correctamente el espíritu de hombre. Hay muchos espíritus. Estamos grabando una serie, ya casi creo que la van a liberar. Se llama Alma, Cuerpo y Espíritu, ¿ok? Pero solamente quiero decir que hay muchos espíritus. Aquí lo que está hecho a imagen de Dios es el espíritu de hombre. El espíritu de hombre puede señorear. Si puede señorear, puede dominar, controlar, tener autoridad sobre aquello, el espíritu del hombre. ¿Ok? Ahora, aquí dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Así que la parte espiritual, el espíritu del hombre, al principio era varón y era hembra. No habla del cuerpo físico femenino y masculino, habla del espíritu del hombre. Varón y hembra juntos, así estamos. Por eso el espíritu de hombre, tú tienes un espíritu de hombre, yo tengo un espíritu de hombre, ¿ok? Nuestro espíritu de hombre dice ahí en Génesis capítulo 2, en el versículo 7, dice así, Génesis 2, verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó. Hay una diferencia entre la palabra crear y entre la palabra formar. Crear significa de donde no hay nada, no existe nada, lo hace Dios. Dios creó los cielos y la tierra de la nada. De la nada. Al ser humano Dios lo creó de la nada. De la nada. Y en la parte del espíritu del hombre lo crea a imagen y semejanza de él. Eso es crear, ¿ok? De la palabra bara en hebreo. Luego viene la palabra formar, de la palabra yatzar. Formar es distinto. Formar es darle forma de lo que ya está creado. Entonces Dios toma del polvo de la tierra y le da forma al cuerpo físico, y el primer cuerpo físico que Dios hace es el masculino, el de hombre. Y dice ahí en el 2.7, entonces Jehová Dios formó al hombre, y ve que la palabra hombre en Génesis 1.26, ¿verdad? Hagamos al hombre significa Hata Adam, y en hebreo. Y aquí hombre no es Hata Adam, hombre es Ish, o sea, varón, masculino. Es la diferencia. Y entonces dice ahí, hagamos al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios toma el cuerpo físico, y lo que ha hecho Dios es que Dios ha formado el polvo, el cuerpo físico varonil, y adentro de ese cuerpo físico coloca el espíritu del hombre. Escuchen, el cuerpo físico está diseñado para el tiempo cronológico. El espíritu de hombre está diseñado para el tiempo eterno. Levanta la mano que me está siguiendo. ¿No los he perdido? Dices, ¿quién sabe de qué está hablando el hermano? Me salió con... ¿De qué? ¿Por qué esto es importante? Esto es que el cuerpo físico fue hecho solamente para el tiempo cronos. Y el espíritu del hombre fue hecho para la eternidad. Por eso se puede entender de muchas maneras. Creo que es Eclesiastés en el capítulo 3, en el verso 11. Vamos a ver si lo encontramos ahí. Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Eclesiastés 3:11, fíjate cómo dice ahí. Creo que es ese, espero que sea ese. Eclesiastés 3, verso 11, dice así. Eclesiastés 3:11. ¿Quién lo tiene? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
y ha puesto, eternidad ¿en qué? En el corazón. Escucha lo que te voy a decir. Esto es muy profundo y el tema es tiempo. No es el tema, no es el ser humano. Pero no tengo que decir, ¿ok? En la Biblia, muchas veces, especialmente en el hebreo, se utiliza una palabra hebreo para traducir de 8 a 16 palabras en español. Por eso, el espíritu de hombre, hay veces se utiliza en paralelo con la palabra corazón. Pero para ti, para mí, el corazón es el que palpita. No es lo que está hablando aquí. Sobre todas las cosas guardadas, ¿guarda qué? Tu corazón. Esto es, la parte interna, el espíritu de hombre, es lo que almacena el conocimiento, y a eso se le llama conciencia, las emociones y los sentimientos, y eso a veces se le llama corazón, ¿ok? Los pensamientos, las memorias, y eso a veces se le llama mente, ¿ok? Pero se está hablando de lo mismo, de lo de adentro. Dios ha puesto en nuestro corazón eternidad. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Fíjate, que nosotros estamos diseñados en el cuerpo físico para el tiempo cronos, pero en el tiempo eterno, el espíritu del hombre. Y todos tenemos un inicio, un principio. Todos tenemos un principio, tenemos un inicio. ¿Okay? Tu inicio no es el día en que naciste. Voy a repetirlo. Tu inicio no es el día que naciste. Tu inicio, hay muchos jóvenes y niños y adolescentes, se los voy a hablar en forma metafórica para que no se vayan a traumatizar. ¿Okay? Tu inicio es cuando tu padre y tu madre y tu papá mandó al nadador más rápido del mundo y entonces están riendo, ¿sí me están entendiendo? Y el nadador llegó y entró a la casa de tu mamá y se quedó ahí. Y de ahí saliste tú. Ese fue el momento en que tú fuiste creado. El espíritu del hombre y también el cuerpo físico. Y desde ahí tuviste tú tu inicio. Pero tú no tienes fin en la eternidad. Tu espíritu del hombre nunca va a terminar. Por eso ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Es para toda la eternidad. Pero tu cuerpo físico sí tiene un fin. ¿Quién me está siguiendo? Los otros se quedan con el nadador. Muy bien. Entonces, de aquí inicia y de aquí se va. De ahí inicia y de ahí se va. Ok, y esto es muy, muy importante. Si ves tú, por ejemplo, el salmista en Salmos capítulo 90, lo que tenemos que comprender es que el espíritu del hombre está diseñado para la eternidad. El cuerpo físico está diseñado para el tiempo cronos. Para el tiempo cronos. Tú y yo tenemos, y correctamente se dice en hebreo, una fecha de expiración. Por eso me gusta como cuando escribe en Génesis capítulo 49 dice y que Jacob murió y expiró. No dice murió, dice expiró, es correcto. Tú y yo tenemos una fecha de expiración. ¿Cuál es la fecha de expiración? No para el espíritu del hombre, sino para el cuerpo físico. Tu cuerpo físico va a expirar. Algunos expiran luego, como el queso, y otros, como el apio, duran mucho tiempo. ¿Okay? Algunos no aguantan nada, como la carne de cerdo, y se echan a perder, y algunos duran muchísimo, como la carne de res con sal, que es preservada. ¿Tú me estás siguiendo? Entonces, ¿cuánto es el tiempo? Dice ahí Salmos 90, versículo 9, dice ahí. Y leeré desde el versículo 4. Porque 1000 años
delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Por qué? Porque tú y yo, en nuestro cuerpo físico, estamos sujetos al tiempo cronos. Pero Dios, quien está en la eternidad, para Él 1000 años es como un día. Y un día es como 1000 años. No te desesperes. Que me quiero casar, que no encuentro. Tranquila. Para Dios es como un milisegundo. Para ti son 8 años, discúlpale, pero 8 años para que te cases. Pero esa es la diferencia. Dios en la eternidad ya vio el principio y ya vio el fin del tiempo cronos. Porque ¿qué es lo que mide el tiempo cronos? Las lumbreras. Pero el sol no será más, dice Apocalipsis. Y la luna tampoco. Y la tierra y los elementos serán quemados. Entonces, esto es el final del tiempo cronos. El tiempo cronos está destinado a un final, pero no el tiempo eterno. Por lo tanto, dice aquí, el versículo 4 dice: son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Las arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y sí, en lo más robustos, como 80 años. El tiempo promedio de tu vida física, 70, 80 años. Si tienes 60, o sea, ¿qué puedo decir yo? Lo dice la Biblia. Si tienes 90, ya te pasaste. O sea, es el tiempo promedio que da la Biblia. En el principio, ¿por qué podían vivir más tiempo los antiguos? El promedio que tienen los antiguos, antes de que suceda lo de Noé, el promedio que tienen los antiguos son 857 años. Dices, ¿cómo es posible que sea ese el promedio de longevidad antes de Noé? Porque con Noé ocurre algo increíble. La tierra es conmovida de tal manera que las estaciones comienzan, el agua empieza a caer, y ese cambio increíble que le sucede a la tierra hace que el hombre muera más pronto. ¿Okay? Eso es lo que pasó. Porque antes de Noé, imagínate, vivir 950 años, estar casado 900 años, hermano. Y todos decimos amén. No lo oí, así que yo no dije nada. Entonces, esa es la longevidad. Pero después, cuando el rey David está escribiendo los salmos, dice solamente 78. Entonces, cuando hablamos de manejar bien nuestro tiempo, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que aceptar que no tenemos mucho tiempo en la tierra. Que lo más que tenemos es 70 y a lo más 80. Otra cosa, cuando uno era pequeño, adolescente, joven, se le hacía eterno llegar a la adultez. Oh, ya quiero tener 18 años para poder... Levanten la mano, ¿quién se acuerda de eso, hermanos? Y entonces, de aquí a que pasaba un año duraba muchísimo. ¿Por qué? Porque el tiempo se mide basado en el momento de tu creación. Esto es, que para un niño de 10 años, a diferencia de un hombre de 100 años, lo que para uno son 10 años, para él es un año. Y por lo tanto, él parece que dura mucho el tiempo, pero es el mismo tiempo que el nuestro. Pero para nosotros
parece que fue ayer. ¿Se acuerdan? Y solamente los medios como Facebook te dice, hace 8 años. Dice, ¿cómo que hace 8 años? Pues siento que fue ayer esto. Porque se va así el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una fecha de expiración. El cuerpo físico se va a ir deshaciendo. Pablo dice de una manera muy interesante en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, cuando habla del tiempo físico y del cuerpo físico, algo que no queremos aceptar nosotros, no queremos aceptar. Yo empecé a utilizar lentes el año pasado, como cualquier ser humano, porque dice la escritura, vanidad de vanidad, dijo el predicador. Segunda de Corintios capítulo 4, en el versículo 16. No quería aceptar los lentes, quería esperarme más, pero ya no podía ver. A muchos nos gustan los teléfonos en vez de la Biblia, porque decimos, es que yo no necesito lentes, pero le haces así al teléfono, mira, para poder leer. No, tú necesitas lentes. Entonces tuve que usar lentes. Ya no hay tiempo para atrás. Ya los ojos ya. O sea, lo siento mucho, hermanos. Es como una carcacha. O sea, tu cuerpo, o sea, los muchachos, por ejemplo, yo veo a Noé, pues es un carro, pues no último modelo, pero de hace 3 años. Hace 3 años. A los 21 años son carros últimos modelos, ¿a poco no? Pero nosotros, pues ya unos oxidados, desvielados. La verdad, algunos ya, no, pues nos tienen que empujar para que agarre la máquina. O sea, estamos totalmente desesperados. Ese es el tiempo en el que vivimos, es una realidad innegable. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 16? Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior, cuerpo físico, sujeto al tiempo cronológico, dice, se va desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día. ¿Qué es ese interior? El espíritu del hombre. Esa parte interior se siente joven, nos sentimos jóvenes, pero no podemos ya más. En el deporte, una persona que juega fútbol, después de los 40, solamente de portero. Es la realidad. Solamente de portero. O sea, no puedes, o sea, es ilógico. Por más que queramos, yo era niño, yo corría mucho de pequeño, 8 años, 9 años, corría más de 10 kilómetros. No hay problema. No puedo, o sea ya no, o sea, tengo que ir asimilando esto. Pero parece que el cuerpo físico sujeto al tiempo cronológico no lo quiere aceptar. Y se va desgastando de día en día. Se va acabando, se va acabando. Nosotros, vanidad de vanidad, dijo el predicador. Porque queremos nosotros, a como dé lugar, de preservar nuestro cuerpo, que ya se lo acabó el tiempo, o nos lo acabamos nosotros en el tiempo cronológico, en una forma estética. Y no es posible. No es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque el tiempo te cobra factura. Así estás diseñado para que el cuerpo se vaya, ¿qué? Descomponiendo. Entonces, en la primera carta de Corintios, ahí en el capítulo 15, cuando Pablo habla de la resurrección y de la comprensión de la resurrección, en el versículo 35 en adelante, donde se habla de cómo resucitarán los muertos, ¿verdad? En el versículo 42 habla acerca de este cuerpo físico, Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción. O sea, esto es corrupto, se va echando a perder, hermanos. Esto no está diseñado para la eternidad, no puede, no está diseñado para la eternidad. Entonces, si tú y yo queremos manejar bien nuestro tiempo, primero tenemos que comprender cómo son los tiempos. Esa es la primera parte. Esto es, que muchos de nosotros cambiamos unos minutos de placer por toda la eternidad. Y que están sujetos al cuerpo físico. Entonces aquí dice que se siembra en corrupción.
Si leemos un poquito más adelante, dice en el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que esto no puede heredar lo eterno, no está diseñado para eso. No puede, no está diseñado. Dios creó los cielos y la tierra con un tiempo de expiración. Es más, en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 26, habla de esta idea. Romanos 8, en el verso 26, y leeremos ahí antes, desde el versículo 21. 20 y 21, dice así, leeremos desde el 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación, 8:20 dice, Romanos, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea, la tierra que Dios creó está esclavizada a esta corrupción, a nosotros mismos. Y nosotros constantemente, pues estamos diseñados para seguir corrompiéndonos una vez más, poco a poco, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, que la tierra se va a destruir. Las 20 naciones más importantes del mundo, con muchas naciones que se reunieron esta semana y quieren salvar el planeta. No es posible salvar el planeta. Tampoco vamos a ser irresponsables, pero no es posible. Está diseñado para ser destruido. Está diseñado para ser destruido. Tu cuerpo está diseñado para ser destruido. De nada, escucha lo que te voy a decir, no te vayas a sentir mal, ¿ok? Eclesiastés capítulo 12 dice, acuérdate de tu creador antes de que vengan los días, ¿qué? Y ya luego empieza el capítulo 12 hablando de eso. O sea, ¿qué va a pasar? De pronto vamos a ir perdiendo pulgadas, centímetros. Tú y yo nos hacemos más chaparritos. De pronto sale joroba. ¿Cómo que sale joroba? ¿De qué está pasando? Las rodillas duelen. ¿Cómo que duelen las rodillas? Y luego que te da artritis, ¿qué es eso? Y luego que también subirte al avión, ¿pero por qué? Entonces, tu cuerpo físico se va degradando. Si tú te metes con alguien que no es tu marido, tal vez disfrutes 5 minutos. Hablo como humano, tal vez 10, tal vez 2 horas, tal vez 3 horas. Puedes cambiar 3 horas por la eternidad. Así pasa en la vida. Una persona, el tiempo cronos se puede medir, pero dentro del tiempo cronos hay lo que se le llama el tiempo kairos, decisiones que afectan la eternidad. Cuando tú y yo obedecimos al evangelio, afectó la eternidad. Pero ¿cómo la obedecimos? Claro, en espíritu, con corazón compungido, claro, nos arrepentimos, claro, cambio de mente, claro, pero después físicamente entramos al agua. Entonces, eso es un tiempo kairos, eso afecta la eternidad. Tanto el hecho de las oportunidades para pecar también afectan la eternidad. Pablo lo dice en 1 Corintios 6, 9 al 11, dice, no erréis, los injustos no pueden heredar el reino de Dios. Cuando se habla del reino de los cielos, sí se habla de la iglesia, pero se habla de la eternidad. Por eso se le llama cielos, Shemaim, un nombre que se le da a Dios, algo eterno. Cuando habla Jesús con aquel, le dice si iba a ser su reino, dice, no, es que mi reino no es de esta tierra, no es físico, mi reino no es físico, mi reino es ¿qué? Eterno. Los espíritus, adoradores en espíritus, los espíritus de los hombres, adoran a Dios en espíritu y en ¿qué? Y en verdad, conforme a la escritura. Entonces, cuando hablamos de los años, pensamos en el tiempo que tenemos, pero reitero, ¿es algo estético? Sí, se puede utilizar como algo estético totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a perder la esencia de quienes realmente somos, de que poco a poco vamos decayendo. Entonces, si yo solamente tengo de 70 a 80 años y ya no tengo eso, o sea, yo tengo 45, 46, algo así, porque reitero, mi inicio no es el día que nací, ¿ah?
Mi inicio fue cuando fui concebido con mamá y con papá. Fue cuando inicié. Tú tienes que entender eso. O sea, cuando tú naciste ya tenías 9 meses. Eso está como mal tu calendario. Estás como todo chueco. ¿Sí me entiendes? Esa es la realidad. Por eso estamos en contra del aborto. Porque se mata a un ser vivo. ¿Ah? Pero también vamos a ir expirando, vamos a ir decayendo, vamos a ir poco a poco cayendo. El cuerpo va cayendo. Entonces, si yo tengo de 70 a 80 años, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que medir o manejar bien mi tiempo. Yo no tengo, yo nada más tengo, y si Dios quiere, que pues la vi cerquitas. Digo la vi porque solamente Dios sabe. Esto es, tú y yo, según el libro de Hechos, en el capítulo 17, tenemos un tiempo para expirar. Claro, tenemos un tiempo para expirar. Del cual Dios ya sabe, porque Dios es eterno, Dios ya vio lo que pasó y lo que va a pasar. Como tú y yo estamos sujetos al tiempo cronos, nosotros hemos visto lo que pasó, pero no lo que va a pasar. Y eso lo hace un enigma. En Hechos capítulo 17, cuando Pablo habla con los atenienses, les expresa algo muy importante en el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su ¿qué? Habitación. Entonces, yo trabajé 15 años como ejecutivo en negocios. Esa es mi carrera, es lo que yo hacía antes. Era ejecutivo de negocios. En la forma secular ganaba mucho, me iba muy bien, el Señor me dio mucho. Pero yo dije, con el tiempo que tengo y con el tiempo que me falta, tengo dos opciones. Puedo seguir viviendo un excelente nivel de vida y ayudar a la iglesia cuando yo pueda, o puedo darle al Señor los años de mi vida, porque nada más tengo tanto tiempo. Entonces esto me pasó ahí como por los 22, 23 años, más o menos, 23, 24 años. Tú tienes que decidir, va a llegar un momento que tú vas a decidir. ¿Cuándo? Siempre se le puede servir a Dios totalmente, pero cuando uno ya es más grande de edad, viejo, te das cuenta que no tienes la misma capacidad de servir. Aunque quieras. Aunque quieras. Tú quieres, pero no puedes. Yo, por ejemplo, hace 2 semanas quería estar aquí, pero no podía. Yo le dije a mi mujer, porque a mí nunca me había pasado, estoy en el hospital, y le digo, no, yo salgo mañana y mañana me liberan, yo vuelo como quedamos, todo bien. No, me dice el doctor, no sé, dice, ni se te ocurra, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo no, doctor? Pues si así están las cosas. Yo salgo el miércoles y ya. Dice, no, tú no sales. ¿Pero por qué no? Yo quiero. ¿Puedes? Le digo, pues ahorita no puedo levantar, dame unos días. Pero ¿qué pasa, vamos? El cuerpo no te va a responder. Y entonces, cuando yo era más joven, dije, bueno, y nunca he contado esto, y no sé si contarlo. Bueno, vamos a contarlo. No, mejor no. Ok, va. Entonces, una vez hablé con un hermano que amo mucho al Señor, y él dijo una vez, cada quien tiene su propósito en su vida, que no van a malinterpretar todos, ¿ok? Y me dice el hermano, yo tuve la oportunidad de prepararme para ser predicador, de joven. Pero yo dije, me dice el hermano, ¿para qué le voy a quitar a alguien un lugar que lo pueda hacer mejor que yo? Fíjate, hermanos. Y cuando me dice el hermano, esto tiene aproximadamente como unos 63, 64 años. Y dice, pero me arrepiento no haberlo hecho. Y eso cambió mi vida a mí. Eso cambió mi vida. Porque dije,
Yo nunca quiero decir me arrepiento. Y nunca lo había contado, lo estoy contando ahorita. Y ahora que el hermano está muy anciano, muy viejo, aún somos siervos inútiles cuando acabamos la carrera. Pero es que en este cuerpo físico solamente tienes una vez. Y lo tienes que hacer cuando el cuerpo te responde. So, nosotros vamos a Egipto y vamos al Medio Oriente y estamos por allá. Fíjense, escucha. Siempre que vamos allá, siempre llevamos a nuestro hijo Caleb. Y dice, Caleb, cuando estaba más chiquito, dice, papi, yo soy el único niño aquí, papi. Todos están viejitos. Y le digo, es que papi, es cuando uno está viejito, cuando tiene dinero para venir para acá. Pero ¿sabes qué es lo curioso, hermanos? Cuando pasamos por seguridad, porque hay que pasar por seguridad para el hotel y para... Pasas por seguridad por donde quieras. Es un país constantemente atacado por el terrorismo. Todos sacan sus bolsas con 15, 20 puras pastillas. ¿A poco no? Y que esto es para esto y que esto es para esto. Y yo, ¿tú tienes pastillas, mi amor? No, pues nosotros no. Gloria a Dios. Vamos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Y ya no se tiene la misma capacidad. Que cuando subimos el monte Sinaí, hermanos, por más que querían, no lo pudieron hacer. ¿Qué te estoy diciendo? Que la vida es un regalo de Dios. Y que solamente tenemos un kairos en la vida. Y con esto lo voy a dejar para el descanso. Ya he enseñado